La enfermedad forma parte de la historia de la humanidad de manera intrínseca. No hace mucho salimos del coronavirus, pero desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad y a crear núcleos de personas que convivían juntos en un mismo espacio territorial, las enfermedades contagiosas tomaron un especial protagonismo. Estas pandemias en ocasiones transformaron la sociedad en las que aparecieron y muy posiblemente han cambiado o influido decisivamente en el curso de la historia. Por eso en este video te voy a presentar las 7 pandemias más mortíferas de la historia. Peste negra. La peste negra era y sigue siendo, pues hay brotes activos en la actualidad, una epidemia conocida que la humanidad vivió el peor brote de esta enfermedad a mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1353. Sin embargo, se ignoraba por completo tanto sus causas como su tratamiento. Hasta 5 siglos más tarde no se descubrió su origen animal, en este caso las ratas, que durante la Edad Media convivían en las grandes ciudades con las personas e incluso se desplazaban en los mismos transportes, barcos, por ejemplo, hacia ciudades lejanas, portando las bacterias de Yersinia pestis, causante de la peste negra. El total de vidas perdidas por la peste asciende a 25 millones de fallecidos. En París se enterraban 500 muertos al día. Viruela. El llamado virus variola, cuya afección en los seres humanos es conocida desde hace por lo menos 10.000 años, es el causante de la enfermedad conocida como viruela. Es una enfermedad grave y extremadamente contagiosa que diezmó la población mundial desde su aparición. Se expandió masivamente en el Nuevo Mundo. Europa tuvo un periodo de expansión dramático durante el siglo XVIII, infectando y desfigurando a millones de personas. El ser humano ha conseguido erradicar mediante la vacunación. Lady Montagu hizo una observación clave en Turquía, y casi 100 años más tarde, Edward Jenner probó científicamente su eficacia. En 1977 se registró el último caso de contagio del virus, que desde entonces se considera extinguido. Ahora, si hablamos de gripes, tenemos la gripe española. Esta virulenta cepa del virus de la gripe se extendió por todo el mundo, al mismo tiempo que las tropas se repartían por los frentes europeos, llegando a morir. En todo el mundo se registró entre 20 a 50 millones de personas fallecidas. Gripe asiática. Registrado por primera vez en China en 1957. A pesar de los avances médicos que hubo con respecto a la pandemia de la gripe española, registró 1 millón de muertos en todo el planeta. Gripe de Hong Kong. Tan solo 10 años después de haber superado la última gran pandemia de gripe, apareció de nuevo en Asia. En
1968 se expandió por todo el mundo, llevándose 1 millón de personas en esta nueva cepa de la gripe. Virus de inmunodeficiencia adquirida. El VIH, más conocido como SIDA, tuvo lugar en 1981. Se cree que su origen fue animal y sus efectos son algo que podría describirse como el agotamiento del sistema inmunológico. A pesar de que es menos contagiosa que otros virus como la gripe, el desconocimiento inicial permitió que se expandiera con mucha rapidez, causando alrededor de 25 millones de muertes en todo el mundo a día de hoy. Coronavirus. La pandemia del COVID-19, más conocida como coronavirus, inicialmente llamada neumonía, fue diagnosticada por primera vez en diciembre del 2019 en Wuhan, China. La Organización Mundial de la Salud, OMS, la declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero del 2020. Condición que mantuvo hasta el 5 de mayo del 2023, cuando se decretó el fin de la emergencia sanitaria. Durante el 2020 y parte del 2021, se cerraron colegios y universidades en más de 124 países, lo que afectó a más de 2.200 millones de estudiantes. Aproximadamente 1/3 de la población mundial fue confinada y se impusieron fuertes restricciones a la libertad de circulación. La OMS a esta pandemia la llama exceso de muertes, ya que el COVID-19 ha causado la muerte de casi 15 millones de personas en todo el mundo. Según el director de la OMS, Tedros Adhanom, dice: si piensas que lo peor ya pasó después de la crisis sanitaria del COVID-19, estás en un error. Cita diciendo: todas las naciones deben de estar preparadas para combatir de manera decisiva y rápidamente, porque será aún más mortal lo que se viene. La próxima pandemia no esperará por nosotros. Debemos estar listos.